¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en este espacio que pues durante las últimas semanas hemos venido pues construyendo. Les agradecemos mucho que nos estén siguiendo, que vean los videos. Antes de empezar, pues primero darle la bienvenida a Raúl. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Bien. Aquí ¿Bien? otra vez nuevamente por acá. Qué bueno. A ver qué sale hoy, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar otra vez para invitarlos a que se suscriban. Suscríbanse, sigan el contenido que semana a semana vamos subiendo. Compártanos si lo creen útil. Tengan en cuenta que este es solamente una opinión ciudadana. Somos ciudadanos, nos gusta mantenernos informados y hablar sobre ello, ¿no? Por otro lado, y antes de empezar, pues sí recordarles, ¿no? Que, o más bien no es recordarles, porque creo que nunca se los había dicho, pero pues nosotros normalmente vemos programas o canales de todo tipo en YouTube, uno de entretenimiento, otros de deporte, de todo ese tipo de cosas que nosotros podemos ver y con la que nos podemos llegar a entretener. Particularmente hablar de noticias o de temas que tienen que ver con política se cocina aparte, ¿no? Porque digamos que este tipo de temas son de una relevancia pues que sí podemos ver de manera tangible en la toma de decisiones que toman nuestros gobernantes, hasta el mismo presidente, ¿no? Por lo tanto, pues sí está bien que de repente pues pierdas un poco de tu tiempo o lo inviertas como tú lo quieras ver, viendo con algún youtuber de tu preferido, ¿no? Pero está padre, ¿no? Que también te des un tiempo para ver este tipo de material. Vamos a hablar el día de hoy de pues un personaje pues bastante ríspido en su manera de cómo se dirige hacia pues el lugar en donde él gobierna, él vive. Estamos hablando en este caso de Enrique Alfaro, un político que llegó para gobernar en Jalisco. Llegó el año pasado, igual que AMLO, en 2018. Y bueno, en esta última semana ha estado verdaderamente en el ojo del huracán por todo lo que se ha venido desarrollando con este tema del asesinato de Giovanni, ¿no? Un trabajador que se dedicaba, bueno, él era albañil, ¿no? Pues fue presuntamente asesinado a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Entonces vamos a hablar de esto. Y bueno, primero saber, Raúl, ¿qué piensas de todo esto, de Alfaro como político y también de todo lo que ha pasado en estos últimos días? Bueno, pues mira, yo creo que, como bien lo dices, viene emanado de una elección de un partido pues no tan fuerte a nivel nacional, que es Movimiento Ciudadano. Creo que lo reconocemos o nos acordamos mucho de Movimiento Ciudadano con su cancioncita que son muy famosa. Sí. Pero realmente como fuerza política ha sido como otros partidos oportunistas, partidos camaleónicos, ¿no? Que de repente estuvieron apoyando a Obrador con el PRD, etcétera, y se desmarcaron en las elecciones anteriores, ¿no? Quisieron hacer ahora sí que su jugada aparte. Particularmente en Jalisco, pues hicieron la grande, ¿no? Creo que Alfaro venía con muy buenas credenciales, ¿no? Con esas actitudes fuertes de cambio, de un político a lo mejor ad hoc al momento de cambio del 2018. Pero en las últimas semanas, como dices tú, a partir de la pandemia empezó a haber ahí unos cambios de actitud, donde se quiso empezar a desmarcar del gobierno federal. Y pues hicieron su grupo, ¿no? El grupo de gobernadores, creo que a la fecha ahorita son 8. Son 8. Y creo que en lo personal se ve un poco nublado el panorama para él, porque las últimas semanas han sido malas. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas creo que un político tiene que tener la capacidad para poder, ¿no? Controlar tus ímpetus, ¿no? Tu carácter, tu forma de ser y mostrarte hacia tus ciudadanos, hacia tus gobernados con una posición fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero creo que él, en vez de verse fuerte, se vio autoritario. Sí, hubo un muerto en la parte de un municipio, podríamos decir que no es responsabilidad directa de él, pero pasó un mes. Eso es lo grave. Eso fue lo grave, no solo de eso, sino que la forma en cómo quiso encubrir, quiso justificar, quiso limpiar, en este caso las acciones que a todas luces
Y digo, es como dicen, ¿no? Eso de las redes sociales, como tuvieron un papel importante en todo lo que desembocó con respecto a las movilizaciones, a las marchas que hubo en los recientes días, ¿no? Sí, o sea, las redes sociales jugaron un papel muy importante porque pues pasó un mes, o sea, este hecho ocurrió el 4 de mayo, por la noche. Y los testigos, bueno, en este caso su hermano y la tía, pues dicen, fue porque no tenía cubrebocas. En un contexto en el que Alfaro dijo que era pues casi ya un delito andar sin cubrebocas por la calle, ¿no? Entonces pasa bajo este contexto. Y también tenemos que recordar, hacer memoria y recordar que Alfaro también tuvo por ahí una serie de problemas cuando subió el precio del transporte público. Me parece que fue el metro. Bueno, el metro de allá de Guadalajara, no sé su nombre, pero allá. Y también hubo ahí una, pues, ¿cómo decirlo? Pues represión, o sea, un exceso de la fuerza de la policía de allá de Jalisco. Y también, ¿no?, tenemos que entender un poco el panorama ya de Jalisco. O sea, el problema de Jalisco no es una cuestión de Alfaro solamente, ¿no? Viene arrastrando también, al igual que a nivel nacional, un problema de inseguridad, ¿no? Que a lo mejor, en este caso, él, en un momento dado, creo que uno de los mayores errores que ha podido cometer en estos días es no asumir responsabilidades. O sea, yo creo que ese es uno de sus más grandes errores, independientemente de la forma en la cual quiso defender, sino inmediatamente luego quiso repartir responsabilidades y no asumir la propia. No, creo que ese fue uno de los errores. Sin pruebas. Sí. O sea, sin pruebas. El día de la primera protesta, que fue el 4 de junio, declara, ¿no? Bueno, hace una especie se graba para comunicarlo a los habitantes de Jalisco, y se va directo contra la presidencia, contra los sótanos del poder, ¿no? Esa frase se hizo va a quedar, ¿no? Sí, se claro. va a quedar. Sí. Los sótanos del poder. Y tú dices, bueno, ¿y dónde sacas las pruebas, no? O sea, es lo primero que cualquiera que escuchó ese mensaje se preguntó. Y al otro día, en conferencia, fue a la vez. Se desdice. Ajá, se desdice, mientras que AMLO dijo, pues ahora, como dirían... No te eches para atrás, ¿no? Si ya tú acusaste, ahora sí, no casi te hagas, ¿no? La bebes o la derramas, ¿no? Y esa frase, ¿no? De aventar la piedra y esconder la mano, creo que son esas palabras del mexicano, ¿no? Que hace para referencia, ¿no? Otra de las cosas que se me hizo grave cuando en conferencia de prensa, ¿no? Que una periodista le dice, ¿no? De la acción de los policías. Luego, ¿no? La interrumpe y su actitud. Y luego la actitud cuando se desdice del presidente, ¿no? Hasta nervioso se veía. Sí. Va baja la vista, se agarra el cubrebocas. Eludió la pregunta, ¿eh? Sí. La respuesta la eludió, no respondió. Ese es el temple del político serio, el temple del político fuerte, el temple del político que queremos, ¿no? Yo estoy esta parte, porque Alfaro, al final de cuentas, es importante hablar con él, o hablar de él. No es por atacar al gobierno, desestabilizar al gobierno. Para nada. No. Es que es tan lamentable saber y pensar, y en los días pasados hablábamos, ¿no? De las prácticas del pasado. Y hablábamos hace un rato, ¿no? De pensar que estas prácticas ya eran cosa del pasado. Y no es posible que en un estado de la República Mexicana se hable de desaparición forzada después de la experiencia tan lamentable, tan triste, tan reprobable de los 43. ¿Cuántos años tenemos y cuánto ha pasado de las noticias de los 43? Y después de una protesta legítima, hay que sí que separar una cosa. Una cosa es la legítima protesta y la otra es el vandalismo, que también yo creo que tendríamos que hacer como un pequeño paréntesis. Pero particularmente que la ONU haya hecho un llamado, la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos Nacional haya hecho referencia. Recomendaciones. Dices, o sea, algo está pasando y algo grave está pasando. Ahora, se me hace grave el hecho de que diga, creo que fue eso el lunes, dice, ¿no? Que dio instrucciones para liberar a los últimos 6 presos o detenidos, que iban a Puente Grande. O sea, ¿cómo? Híjole, también. O sea, el protestar independientemente, porque aquí hay otro problema dentro de las detenciones. No necesariamente detuvieron a los que estaban rompiendo. Se agarraron quien cayó, ¿no? Porque hubo las denuncias y están los videos y hay evidencias, ¿no? Ahora, ¿cómo es posible que aún
en estos tiempos, después de lo que hemos pasado, de las experiencias tan lamentables de feminicidios, etcétera, 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 a 6 jóvenes que están protestando. Y vamos a poner lo que protestaron, que muchos de ellos o algunos de ellos no estaban en la protesta, que fueron pasando y se los llevaron, y se los lleven a Puente Grande. O sea, ¿cómo argumentas esa parte? Es una cárcel de máxima seguridad. Donde van lo peor. Va lo peor de lo peor, van sicarios, asesinos. Y llevaron a estas 6 personas. Pues no, no tiene lógica, ¿no? Por otro lado, Alfaro también después dice, primero dijo que echó culpas, ¿no? Después dice que el presidente no es una mala persona y demás. Luego dice que su policía no hizo abuso no tuvo exceso de la fuerza, cuando hay videos que demuestran todo lo contrario, ¿no? No, y lo más triste es ver los videos donde hay camionetas sin placas. Ese video, a ver, habla de ese video. Esa parte donde llegan los periodistas, y esa parte, ¿no? Con donde eso es lo importante, las personas que nos están viendo, de esos espacios. Digo, obviamente a la fecha, gracias a Dios, hay muchos espacios de noticias alternos a las noticias que pasan en la televisión, donde mucha gente tiene acceso. Pero particularmente esos videos son subidos por personas con el teléfono que hacen esa denuncia, porque no es posible que lleguen personas armadas con armas largas subiéndose a camionetas que no son oficiales, sin placas, con encapuchados, y no dicen nada. Digo, no tiene que caer uno también en juzgar cómo lo ves, pero eso que tengan cara de policías o soldados hace dudar. Y de hecho el mismo gobernador, que esa es una de las partes más graves o de los errores que cometió, es lo más delicado que dijo decir o sospechar o dejar en duda de que él o el fiscal hayan dado la orden y que otras personas, o sea, da a entender que el crimen organizado haya metido las manos. Y tenemos el caso de Ayotzinapa, ¿no? Cómo no, toda esta situación, ¿no? del narco puede ser que se inmiscuida en esta situación de la desaparición, y decir cómo es tú como gobernador no asumes esa parte, y de todas formas te estás tratando de sacudir toda la responsabilidad. Creo, y eso es una opinión muy personal, creo que él está haciendo todo esto por cuidar su carrera política, porque al fin de cuentas él sabe, y creo yo que todo esto que está pasando en unos cuantos días, y si sumamos, ¿no? lo de la pandemia, que le ha ido muy mal. De hecho, en los últimos registros se disparó los contagios en Jalisco, y cuando él decía que tenía prácticamente, ¿no?, la inversión. Ahora, las benditas deudas que deja el Estado. Enrique Alfaro es de estos gobernadores que pues han solicitado mucho el apoyo del gobierno para obtener recursos económicos para poder sacar adelante pues, los gastos que conlleva, ¿no? Aunque esto ya sobrepasa un límite y ya hace obviamente dudar de que esto sea pues bien utilizado, estos recursos, ¿no? ¿Cómo ves, Rulo? Sí, yo creo que esta parte es también un poco preocupante, porque al final de cuentas 6.200 millones pues no es cualquier cosa, ¿no? Y además creo que la gente, no lo digo yo, se ha visto en algunos sitios de YouTube donde la gente se inconforma con respecto a que no han llegado los apoyos, o que no es cierto, no se ha manejado la pandemia como tal, y llegar y endeudar al Estado, porque es una deuda que va a durar alrededor de 20 años, y eso si le sumas lo que ya está endeudado anteriormente, sí. Entonces es una deuda que ellos al final acaba su mandato y se van, ¿no? Y yo creo que la otra parte que también es como pues lamentable, en el sentido de que puede haber diferencias políticas, y eso pues eso es lógico, ¿no? Pero haberse desmarcado casi desde el inicio de la pandemia de la federación, del gobierno federal, para hacer lo que ellos quieran, y ahorita pues estamos viendo, ¿no? Pagando las consecuencias, ¿sí? Entonces yo creo que esa parte no hay que dejarla de observar. Al final de este conteo de fallecimientos, feo decirlo, víctimas, sí. Creo que Jalisco se va a convertir por lo menos en el segundo lugar o tercer lugar de más fallecidos a nivel nacional. Creo que fue porque en 2 semanas se disparó completamente los contagios y las muertes en Jalisco. Sí, y también ya también para tocar este tema del dinero, están saliendo por ahí documentos que pues sí respaldan que Enrique Alfaro ha estado pagando publicidad. Ese tweet que subió León Krause. Krause, por decir el menos. Sí es León, ¿verdad?
bueno, no sé si esté bien el nombre, si no lo corrijo, o Enrique, no recuerdo. Y también todos estos gastos de publicidad también a Televisa ya están por ahí saliendo, que poco a poco se va saliendo toda esa. Se va a ir revelando la verdad, ¿no? Y pues bueno, tenemos esta plataforma, bueno, para que las personas que lo puedan ver se puedan enterar. Creo que todo esto que está pasando ahorita en la vida política de Jalisco no tiene más que un efecto negativo a personajes como estos. Alfaro, creo yo que en un momento tan delicado en la historia de nuestro país, que estamos intentando salir de sacudirnos de todas estas viejas prácticas, ¿no? Hay acciones y actitudes tan déspotas, tan autoritarias de personajes que hay que decirlo. Es un presidenciable, o sea, no podemos decir, ay, es que todavía falta mucho, no es un personaje. Se están perfilando. Uh-huh. Y claro, bien como lo dice Rulo, parecía que él está cuidando mucho su imagen política, porque el año que entra pues va a ser un año pues muy complejo en cuestión de que va a haber elecciones y el panorama político va a cambiar definitivamente. Uh-huh. Es la oportunidad para, pues, si estás en contra o estuviste en contra de todo lo que, de esas viejas prácticas del PRI y PAN, pues eliminarlas, ¿no? Y sobre eso estas personas están trabajando, ¿no? Se están perfilando, que eso es también interesante, ¿no? Y será materia para quizá hablar en otra charla, ¿no? Y dejarlo así muy puntual. Él representa de la forma ahora sí que política por la cual él llegó a Movimiento Ciudadano. ¿Por qué mencionarlo? Porque luego a veces ellos tienen esa práctica o esa forma de hacer política, de criticar todo, cuando en propia casa, pues, esto patada, ¿no? Es la representación de un partido político que ha sido oportunista durante toda su existencia. Y entonces nosotros no podemos llegar a una conclusión y decir, no votes por Movimiento Ciudadano, no, Alfaro es lo peor, no. Ustedes tienen la decisión, porque a lo mejor hay cosas positivas de él, que a lo mejor desafortunadamente, dadas las circunstancias, pues creo que todo lo bueno que ha podido hacer, pues creo que queda rebasado, ¿no? Sí. Ahora, como le decíamos, platicábamos hace un rato, y comentábamos, ¿no? Creo que sí dejar una línea y que estar claros. No estamos a favor de la violencia dentro de las manifestaciones. En lo personal, pues yo he asistido a manifestaciones, y nos hemos topado con grupos de anarquistas, gente que no le importa romper, deshacer, total de romper una manifestación pacífica para poder sacar provecho o dar el motivo para poder reprimir. Creo que no es justo que también, por ejemplo, como pasó aquí en la Ciudad de México, ¿no? Días anteriores hubo manifestaciones donde pues, prácticamente no hubo resistencia policíaca, y podemos decir, ¿no? Pues que estuvo mal, porque desafortunadamente tanto en Jalisco, que se dio a notar que no hubo una organización policial para poder enfrentar una manifestación, cual haya sido el tipo de manifestación, no estaban preparados. Y aquí en el Distrito Federal, bueno, aquí en la Ciudad de México, actúan de una forma de contención, como que nada más viéndolos y como que no entrándoles, porque no hay un protocolo de cómo enfrentar. Porque lo vimos, ¿no? En la Ciudad de México apenas, ¿no? Con la chica esta que la tienen detenida y la patean y le pisan la cabeza. Eso es lo que a lo mejor se tiene que trabajar, y se tiene que trabajar muy fuerte. Porque ni un extremo ni el otro pueden entrar en esta sociedad. Tanto el que dejes que hagan lo que quieran, como el reprimir de una forma. Sí, que también la policía se sobrepase, ¿no? Pues ya, Mirulo, pues ya estamos próximos a terminar este video. ¿Algo que quieras por último agregar? Sí, yo creo que ese es el llamado a los nos puedan ver que nosotros no queremos de una otra forma implantar o someter a una opinión. Es una opinión de lo que nosotros alcanzamos a checar, vemos noticias, vemos videos, documentamos un poco todo lo que decimos. No es de que nos caiga tal mal persona, nos caiga bien, o seamos pro AMLO o anti AMLO, no, yo creo que aquí es forjar una opinión con respecto a todo esto que nos pasa, porque creo que sí tenemos que tener mucha atención. Creo que en el 2018 se dio un paso importante en la parte democrática, independientemente del partido que haya ganado. Creo que nosotros tenemos el poder para poder dejar que estas prácticas como las que podemos ver en Jalisco, se sigan repitiendo. Tenemos que tener ubicados esos personajes, porque esos personajes van por más poder, ¿no? Y entonces, por ahí dice Molotov, ¿no?
si le das más poder al poder. Ya saben, ¿no? ¿No? Lo dejamos hasta ahí. Hasta ahí lo dejamos. Okay. Pues bueno, amigos, hasta aquí el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el video. Pues si les parece interesante lo pueden compartir, les agradeceríamos mucho. Pueden suscribirse también, eso pues, nos ayudaría todavía más. Y bueno, tengamos los ojos bien alerta de las personas que nos gobiernan, sea quien sea, partido que sea. Tenemos que estar muy abusados siempre, chicos y amigas también que nos ven. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Cuídense mucho, no salgan de casa, hagamos ese esfuerzo. Es complicado, pero es necesario. Y bueno, pues nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias por vernos. Adiós. Cuídense. Bye bye.